Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Bautista y hoy vamos a hablar acerca del libro El viejo y el mar como proyecto final de la materia de habilidades universitarias para la comunicación. Primero que nada quiero empezar a hablar un poco acerca del autor para que podamos entender un poco más el libro. El autor fue Ernest Miller Hemingway, que nació el 21 de julio de 1899. Él fue un escritor americano y periodista y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Su estilo sobrio tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que su vida de aventuras y su imagen pública le trajeron la admiración de las generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de la década de 1920 y mediados de la década de 1950. Ganó el premio Pulitzer con la obra que a continuación les voy a hablar, que es El viejo y el mar, en 1953. Y el año siguiente ganó el premio Nobel de la Literatura por su obra completa. Para empezar, me gustaría introducirle un poco los temas de los que habla esta lectura, y principalmente son cuatro, que son la soledad, la resiliencia, la constancia y la vejez. Estos tres primeros temas que mencioné son los que más se tocan a lo largo de la lectura. Nuestra naturaleza como humanos es estar en grupo y siempre lo ha sido. Entonces es algo que te puede jugar en contra cuando estás en un momento difícil. Y es que la CDC dice que los adultos mayores están en mayor riesgo de soledad y aislamiento social, porque es más probable que enfrenten factores como vivir solos, perder familiares o amigos, tener enfermedades crónicas y pérdida auditiva. Entonces, este es de los primeros temas que se tocan y más adelante les voy a contar por qué. Para empezar, en esta lectura nos vamos a dar cuenta cómo Santiago, que es un pescador ya muy viejo, ha tenido una mala racha en la pesca. Él tiene a un joven ayudante que se llama Manolín, que más adelante también se los voy a presentar. En sí, este libro no tiene gran complejidad. Es un libro corto y es simple. Es simplemente la historia de un pescador que se adentra al mar para pescar. Pero lo importante de esta lectura, y creo que si tú no lo lees con detenimiento, no te vas a dar cuenta. Entonces, por eso me gustaría profundizar en estos temas. Porque hay varias enseñanzas que te deja y creo que son importantes mencionarlas. Entonces, el ser constante y que haya situaciones en las que nos toca ser resilientes, como la famosa frase que menciona el libro, un hombre puede ser destruido pero no derrotado, es muy importante y igual más adelante se las voy a volver a mencionar. ¿Por qué decidí leer este libro? La verdad es que no tenía idea de qué era lo que quería leer y buscando libros me encontré con una reseña que me llamó demasiado la atención e intenté darle la oportunidad. Entonces, al final fue un libro que me terminó gustando y me gustaría compartirles. El viejo y el mar nos cuenta la historia de Santiago. Como ya les comenté, es un viejo pescador y Manolín, el ayudante de este. Después de pasar más de 40 días sin lograr pescar algo, los padres del joven Manolín le prohíben pescar con Santiago, ya que ellos decían que él traía mala suerte. Entonces ahí es cuando Santiago, como les mencioné al principio, emprende una aventura de irse a pescar él solo y se adentra a las aguas de La Habana. El libro, para poder entenderlo mejor y que se nos haga más sencillo, lo vamos a dividir en dos partes. La primera es cómo se adentra al mar. Entonces, ya después de que Santiago decida adentrarse al mar y después de muchas horas de intentar pescar un pez que valga la pena para poder regresar y demostrar que él no tenía mala suerte, hay un pez que muerde el anzuelo. Y Santiago dice, al final Santiago era un hombre muy sabio, entonces, y con mucha experiencia, él sabía qué era lo que había pescado. Él dijo, a esta distancia de la costa, en este mes, debe de ser enorme, pensó el viejo. Cómelas, pez, cómelas. Por favor, cómelas. Están de lo más frescas y tú ahí, a 600 pies en el agua fría y oscuras, de otra vuelta en la oscuridad y vuelve a comértelas. Al final Santiago decide que el pez decida que él maneje la dirección del barco. Entonces aquí la lectura nos va introduciendo un poco a la soledad, ya que con el tiempo el viejo empieza a extrañar a Manolín, a su ayudante. Él dice, ojalá estuviera aquí el muchacho para ayudarme y para que viera esto. Nadie debiera estar solo en su vejez, pensó. Y como es que el sentimiento quiere entrar dentro de su cabeza, pero Santiago hace todo lo posible para centrarse en su meta, que era sobrevivir y matar al pez que había mordido el anzuelo. Eh,
Conforme van pasando las horas, nos cuentan cómo Santiago se va desgastando tanto físicamente como mentalmente, porque tiene que estar siempre atento y firme por lo que su espalda, hombros y manos van sintiendo estos estragos del aguantar tantas horas al pez. Entonces, la lectura nos va mostrando poco a poco la constancia de Santiago y cómo no se da por vencido por más sufrimiento que éste le dé. Ahora vamos conociendo poco a poco a Santiago mientras vamos leyendo el libro y que no solamente se dedica a pescar, sino que tiene otras pasiones, como lo es el béisbol, que en algún momento él tuvo una esposa, de su pasado exitoso como pescador, y es donde entra un poco la nostalgia, otro sentimiento que nos va presentando el libro al ver cómo un viejo va recordando lo que antes fue mientras vemos el seguimiento que le da al pez. Pero si tú lo lees el libro simplemente por encima, no vas a tener estos sentimientos. Entonces, es por eso que estoy haciendo el ensayo de este libro, porque me gustaría profundizar un poco más. Y es que, como hasta cierto punto nos podemos ver reflejados y llegar a poner tristes por algo que todavía nosotros no hemos vivido. La ABC dice que tenemos la capacidad de echar de menos un pasado en el que nunca hemos estado, que en este caso sería la vejez. Y un ejemplo sería una foto que tengas tú de bebé con tus padres o tus abuelos y una foto actual que tengas igual con tus padres o tus abuelos, vas a ver que no nomás tú has crecido y tú has aprendido, sino ellos también han crecido y pues se puede ver en las arrugas, en las canas, en los ojos, en la mirada. Entonces, no lo veo desde el punto de la vanidad, sino que al final ellos, más que nada nuestros abuelos que son más grandes, terminan estando solos porque su grupo de amigos cada vez se va a reducir un poco más. Y pocas veces nos ponemos a pensar que conforme vamos creciendo, perdemos estas amistades y nuestro círculo, como ya lo dije, se va haciendo más chico. Y como lo dice el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores o el INAPAM, los cambios que se viven a nivel social son la falta de convivencia intergeneracional, la apertura sexual, la libertad de creencias, la crisis y madurez final. La pérdida de seres queridos o el síndrome del nido vacío. Estos eventos pueden tener reacciones negativas, tales como depresión, soledad, aislamiento y sufrimiento, entre otros. Hay un punto donde, en este caso, los abuelos, su única escapatoria a su soledad es estar con la familia, porque uno como joven, pues tiene más amigos, va conociendo más gente, pero como ya lo dije, su círculo de ellos se va haciendo cada vez más chico. Entonces puede ser una escapatoria el estar con su familia. Ahora, volviendo al libro, después de varias noches de sufrimiento de Santiago y kilómetros dentro del mar, logra por fin capturar al pez. Confundido de que sí es un sueño por el cansancio, él se considera una persona con mucha suerte y después de todo esto decide regresar a La Habana. Y aquí ya es donde dividimos la primera parte que fue la ida, la pesca del pez y el regreso a La Habana. Tú puedes pensar que ya es algo fácil el simplemente regresar, pero es cuando más sufre por todo lo que va a pasar a continuación. Después de largas noches, Santiago se enfrenta con tiburones que quieren comerse al pescado que pescó porque dejó un rastro de sangre y los tiburones atraídos por esta sangre van y lo atacan. Ahora ya no es solamente una lucha física que tiene contra los tiburones, sino también la mental y cómo es que el cansancio va jugando en su contra. Pero es ahí donde el humano nos demuestra cómo es que ha avanzado tanto, cómo es que este se ha logrado superar. Y ya no hablo directamente de Santiago, sino al humano en sí, en la vida de día a día. Hemos aprendido a luchar por lo que queremos, cómo ponemos en segundo plano a veces lo físico, cuando son tantas las ganas que tenemos de conseguir algo o lograr algún cambio. Nos enseña a la resistencia que podemos llegar a tener. Según la American Psychological Association, la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes de trabajo o financieras. Aunque ya estamos en la última parte, que es en su regreso y cómo lo atacan los tiburones. Entonces, aunque a este pobre hombre le haya costado tanto esfuerzo conseguir ese pez,
Finalmente acepta que ya no puede hacer nada al respecto y que lo único que le queda es no darse por vencido y dejarse a la deriva, seguir con su camino hacia la playa de La Habana, aun sabiendo que solo regresaría con los puros huesos de ese gran pez. Este llega por fin a la tierra con el puro esqueleto del pez y lo único que hace es llegar a descansar a su casa. Ya no tiene ganas de nada. En mi opinión, no es el libro más entretenido, no, sí, no va a ser el más divertido que vayas a leer. Y entiendo que a muchas personas les pueda llegar a resultar aburrido. Y es que, como lo mencioné al principio, es una historia muy sencilla que nos cuenta la aventura del pescador que ha tenido mala suerte y que se adentra al mar. Pero creo que se le debería dar una oportunidad al libro si nunca lo han leído. Y no es por nada. Si este libro ha ganado un premio Pulitzer, fue por algo. Para finalizar, me gustaría resumir las enseñanzas que este nos deja al finalizar la lectura. Y el primero sería que hay que ser constante en la vida, que no te dejes desanimar por un mal día y que a pesar de todas las adversidades que te enfrentes, ten muy claras tus metas. Tenemos que aprender a priorizar las cosas. Por más difícil que se nos presenten las situaciones, tenemos que dar lo mejor de nosotros y no irnos por el camino fácil o tomar atajos porque al final eso lo único que nos va a hacer es desviarnos de nuestras metas. Y un tema que no toqué en este ensayo, pero me gustaría también mencionar porque es muy importante, es el tema de tener humildad. Santiago era un pescador muy experimentado, pero aún así él aceptaba que no sabía todo, que todavía podía aprender más. Y es que para nosotros puede llegar a ser fácil ser arrogante a veces, pero hay que tener siempre presentes que de todos podemos aprender algo, de cualquier persona, cualquier experiencia. Entonces, siempre hay que tener una actitud humilde porque al final no sabes de quién vas a aprender algo. O sea, hasta de la persona que menos te lo esperas, puedes aprender algo. Con esto concluyo. Me gustaría mucho dejar en claro estas dos aprendizajes, enseñanzas que te deja, que es el ser constante, el no desviarte y el ser humilde, que no te dejes cegar por tu experiencia, que al final tú puedes aprender de todos. Espero que les haya gustado.